Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101. Llueve intensamente en la capital, con vientos. Están suspendidas las audiencias de los tribunales, principalmente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que se inundó aparentemente. Cierran puertos, Autoridad Portuaria ha cerrado las operaciones de carga y descarga de los puertos principales del país. Los aeropuertos también han suspendido vuelos. Eso es por la situación temporal que nos afecta. El Banco Central hoy ha emitido un comunicado explicativo sobre algunos aspectos de tipo macroeconómico, no así de asuntos particulares que tengan que ver con la ciudadanía en sentido general, sino con el comportamiento de la economía en sentido más amplio. Y se refiere a tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es el de las reservas internacionales. Ha habido algunos economistas y expertos que han hecho referencia a que las reservas internacionales del Banco Central, que hoy día superan los 12.600 millones de dólares, se deben a que el gobierno estaría depositando en el Banco Central los montos que toma prestado. Cuando el gobierno toma dinero prestado de endeudamiento público, lo deposita en el Banco Central hasta que lo vaya a ir utilizando, y que entonces eso es lo que está engrosando las reservas internacionales. Entonces el Banco Central dice que no, que la verdad es que hoy día de esos 12.600 millones de dólares hay alrededor de 1.500 millones de dólares que corresponden a depósitos del gobierno, pero que los restantes 11.000, casi 11.100 millones, más de 11.100 millones de dólares corresponden a reservas internacionales que ha ido acumulando el Banco Central y que representan más de 7 meses de importaciones, que representan o equivalen a más de un 12% del Producto Interno Bruto. Está muy por encima de los parámetros que establece el Fondo Monetario Internacional. Y se han logrado gracias a la apreciación de la moneda, del peso dominicano frente al dólar en alrededor de un 2.5% en el último año, a las renegociaciones de deuda que ha hecho el Ministerio de Hacienda, que han permitido también entonces ahorrar dinero, divisas de parte del Estado que se utilizaban para pagar endeudamiento y que no, como no hay que pagar ese endeudamiento porque se redujo el endeudamiento por esa vía de renegociación de Hacienda, entonces se quedan como reservas internacionales, y también se debe al aumento de las reservas, de las remesas, que al cierre de julio ya superan un 43% de crecimiento frente al 2020, cuando crecieron muy favorablemente las remesas que envían los dominicanos residentes en el exterior, y eso ha permitido acumular más reservas. Otro aspecto al que hace referencia el banco es a lo que tiene que ver con el crecimiento potencial. El crecimiento potencial que ha estimado el Banco Central en los últimos años ha sido de un 5%, el crecimiento potencial de la economía dominicana. ¿Y qué es el crecimiento potencial? Es el crecimiento que obedece al desarrollo que pueda tener el país en un periodo determinado de su producción interna, independientemente de los niveles de endeudamiento y sin que eso implique un aumento extraordinario de la inflación. O sea, cuando la economía está produciendo riqueza, generando riqueza, el país está generando riquezas de manera efectiva, entonces eso es un crecimiento potencial. Hay algunos autores que han dicho que ese crecimiento potencial pudiera ser menor, porque de todas maneras el gobierno todos los años tiene que buscar alrededor de 2.000 millones de dólares prestados para poder obtener el crecimiento el crecimiento que exhibe todos los años. Entonces lo que dice el Banco Central es que si fuera así, el crecimiento promedio de los últimos años de 5.1% que ha tenido la economía hubiera sido con un aumento considerable de la inflación, y sin embargo la inflación de los últimos años en términos promedio ha sido de 3.8%. O sea, si tú al crecimiento potencial real, fruto de la producción, le inyectas recursos para abultar ese crecimiento, esa inyección de recursos te va a provocar un aumento de la inflación. Si la inflación no aumenta, quiere decir entonces que ese es un crecimiento real, independientemente de la inyección de recursos que haya tenido por medio de financiamientos externos o internos el gobierno para poder compensar parte de las necesidades económicas que tiene el Estado como tal. Y por último, el Banco Central ha hecho referencia también a el déficit cuasi fiscal y la necesidad de aprobar una nueva ley de recapitalización del Banco Central, porque aquí se aprobó una ley, la 167-07 de recapitalización, en procura de reducir ese déficit cuasi fiscal al Banco Central, fruto de la crisis económica financiera del año 2003, el salvamento
bancario de los ahorrantes, y ese salvamento tuvo que ser cubierto con deuda del Banco Central, y esa deuda del Banco Central, que inició en 85 mil millones de pesos, pues hoy día está sobre los 650 mil millones, y representa entonces la erogación de más de 50 mil millones de pesos anual para pagar intereses. Ese es el déficit cuasi fiscal. La idea es traspasar ese endeudamiento a Hacienda o al gobierno a través de Hacienda mediante un mecanismo que ahora sería la creación de un fideicomiso para hacer un traspaso de esos pasivos en un plazo de 15 años y no de 10 años como se tenía originalmente planificado con la ley 167, y no se pudo debido a que un año después de esa ley vino la crisis internacional de 2008, y luego entonces también tuvimos la crisis del 2012-2013, donde fue necesario aprobar una reforma fiscal, pero que aún así como quiera tuvimos elementos de crisis por las variaciones de los precios del petróleo en el mercado internacional y por el incremento extraordinario del déficit local a causa de un exceso de gastos del gobierno, principalmente para sostener la campaña electoral de 2012 que llevó a la presidencia a Danilo Medina. Eso no lo menciona el Banco Central, pero sí lo menciono yo porque sabemos que el déficit extraordinario que hubo en el año 2012 se debió en gran medida porque hubo que empujar esa candidatura para garantizar el triunfo del PLD en ese momento. Algo que no reconoce el sector de Danilo, sin ánimo de politizarlo, y no lo reconoce por las diferencias con Leonel Fernández, que fue el que se responsabilizó de endeudar muchísimo más de lo debido al país para poder empujar esa candidatura. Pero ese es otro tema. El asunto ahora es que el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, que habían consensuado en el pasado un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional, que ya fue aprobado en el Senado de la República para la recapitalización nueva del Banco Central, debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, y el Banco Central ahora está anunciando en ese comunicado, como elemento nuevo, que ha iniciado una negociación nueva con las autoridades actuales del Ministerio de Hacienda a los fines de introducirle algunas modificaciones a ese proyecto de recapitalización, porque ese proyecto de recapitalización se diseñó entre el año 2018-2019, antes de la pandemia. Entonces, como vino la pandemia, ahora el Estado tiene menos posibilidad de inyectar recursos al Banco Central para traspasar ese pasivo. Y como tiene menos posibilidad, porque tiene ahora más necesidades para enfrentar la crisis económica y sanitaria, se ha visto en la obligación de recomponer o reestructurar o inyectarle algún tipo de modificación a ese proyecto de ley inicial de recapitalización del Banco Central a los fines de que puedan adaptarse a la nueva situación o a la nueva realidad que vive el país post-COVID, antes de que sea convertido en ley ese proyecto que ha de culminar en algún momento dentro de un par de décadas con el déficit cuasi fiscal del Banco Central y la recapitalización y traspaso, como debe ser, de las deudas del sector público a el gobierno central y no a una entidad aparte como la tenemos aquí, donde el 12.5% del endeudamiento público o del Producto Interno Bruto en endeudamiento público está en el Banco Central, cuando debería estar todo concentrado en el Ministerio de Hacienda. Ese comunicado que ya está circulando, yo les invito a la gente a que lo lea porque es interesante, si bien no de manera particular para los ciudadanos, sí de manera general para el futuro de la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Francis.